Los signos separados por cuartos de círculo formados por lados iguales, cuyas posiciones son señaladas por una línea recta, se llaman cuadrangulares. Capricornio mira a la balanza y antes a él el carnero. Este es complemento a igual a distancia por el cangrejo, al que mira las estrellas de la balanza, que sigue por la izquierda, pues siempre son considerados como derechos los signos que preceden. Es un fragmento del libro cuarto del poema Astronómica, el poema más antiguo sobre astrología que se conoce, cuyo autor vivió en el año 10 después de Cristo, Marcus Manilius. Pues buenas tardes, bienvenidos a una nueva etapa de Mirando al Sol, que como cada tarde de miércoles aquí en Gente Radio, su emisora amiga, les convocamos desde las 6 a las 7 de la tarde. Hablaremos de temas interesantes, espirituales, de desarrollo personal, metafísico, médico y todo aquello que nos sirva para estar mejor. Estamos en el dial 95.6 FM y en nuestra web www.genteradio.net. Agradecemos a José Reyes su labor en cada programa y a ustedes que nos escuchan cada miércoles, a nuestros invitados y a todos aquellos que hacen posible cada miércoles esta salida al aire. Si tan solo conseguimos llegar a una persona y mejorar algo de su vida con nuestras palabras, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en nuestro programa a Adriana Borman, a quien agradecemos profundamente que haya accedido, que sabemos que está muy liadísima. Sí, Gracias por estar aquí. gracias por la invitación, muchísimas gracias. Sí. Cuéntanos, Adriana, porque queremos un poco explicarle a nuestros teleoyentes, como yo les llamo, qué es la astrología, porque siempre cuando dices la palabra parece que se rodea de cierto misterio y de cierta oscuridad, vamos a decir así, entrecomillado. Y también me gustaría que hiciéramos hincapié, aparte que eres profesora de la escuela de nuestro querido amigo Mario Sabán, también sobre tus libros y, por supuesto, la relación entre astrología y cábala. Entonces empezamos por astrología para tontos, vamos a decir así, entre comillas. ¿Qué es astrología? Bueno, en la antigüedad la astrología y la astronomía eran una sola cosa. El ser humano siempre miró al cielo. A mí me gusta explicar que ni bien se bajó del árbol, el hombre o el primate lo primero que empezó es a mirar al cielo precisamente por no entender su vida, no poder controlar su vida, la impotencia frente a los hechos cotidianos, enfermedades, muertes y demás. En contraste, habían movimientos que sí eran regulares y previsibles, como la salida y la puesta del sol, como la aparición de la luna con sus ciclos y sus tamaños, como la aparición de las estrellas en el firmamento. Entonces, desde muy, muy temprano, el ser humano comenzó a observar el cielo para entender un poco los ciclos de la vida, para poder ajustarse a esos ciclos y poder entender, bueno, a ver, qué puede ocurrir inicialmente, por ejemplo, para las siembras, las cosechas, los partos, y durante muchísimos siglos, milenios, la astrología era como una forma complementaria a la astronomía, o sea, se observaba el cielo, pero también se comenzó a observar cómo ese cielo parecía tener alguna vinculación con experiencias más humanas, como por ejemplo, algo muy, muy sabido, el impacto de la luna en las mareas, el impacto de la luna en los partos, esta observación que digamos, es experiencial, es empírica, o sea, todo el mundo sabe, de hecho, por ejemplo, en Scotland Yard se sabe que las noches de luna llena hay que tener previsto mayor patrullas y mayor número de efectivos porque suele haber mayor incidencia de delitos y demás. O sea, que lo de lunáticos sí es cierto, ¿no? De alguna manera, la luna... Siempre. Esto se ha observado siempre. Entonces, muy tempranamente comenzó a descubrirse una vinculación entre determinados cuerpos en el cielo o determinados movimientos y la experiencia humana. Y así fue como se empezó a estudiar la astrología. ¿Y en Lo que qué pasa momento es, se separan la astrología de la astronomía? Porque están mira, íntimamente unidas. están unidas, porque de hecho cuando tú haces una carta natal, hoy en día necesitas basarte en la
digamos, en la observación astronómica para determinar la posición de los planetas tal como te los marca un telescopio. O sea, la observación astronómica es lo indispensable para poder levantar una carta natal, razón por la cual están siempre vinculadas. La diferencia es que en la astronomía se hace un estudio de los cuerpos, del universo, de los movimientos celestes, como investigando ese cielo. En la astrología lo que se busca es entender cómo ese cielo se vincula con la experiencia humana. ¿En qué momento se empezó a separar? Mira, hay fragmentos de historia perdida en la humanidad. Entonces, por ejemplo, los antiguos caldeos ya estudiaban la astrología. Hay una astrología árabe que ha sido brutal, el desarrollo que han hecho del comprender un montón de cosas que hasta el día de hoy es referencia el estudio que han hecho los árabes sobre la astrología. Lo que pasa es que hay algunas teorías que dicen que la astrología, junto con la cábala, junto con la alquimia, junto con el tarot, fue un cuerpo de una gran ciencia que a lo mejor existió en alguna civilización perdida, algunos la definen como la Atlántida o la Lemuria, vaya a saber qué, y que parece que hubo un cuerpo de información totalmente unido, como una gran ciencia, repito, que se ha perdido. Entonces, después los fragmentos de esa ciencia se fue recuperando en diferentes pueblos de la antigüedad, como por ejemplo en Israel o en Palestina la Cábala, en el tarot en Egipto, la astrología en Babilonia, y se fueron recuperando esos fragmentos. Entonces, tú me dices, ¿cuándo se diferenció? No se sabe a ciencia cierta. Lo que sí es clarísimo que ya los antiguos estaban mirando el cielo y sobre todo a partir del Renacimiento con los grandes alquimistas renacentistas, Paracelso, Agripa, etcétera, ya comenzó a estudiarse efectivamente ya como de una manera mucho más definida y más clara como un conjunto de conocimientos aplicado a la experiencia humana. Por supuesto que siempre hubieron astrólogos, ¿no? O sea, que los grandes reinos, los grandes reyes siempre tenían su astrólogo que se ocupaba de hacer la carta natal del futuro príncipe. Y bueno, esto siempre ha existido. Adriana, ¿cómo llega Adriana Worman a la astrología? Uf, eso es prehistórico. Vamos a 3 programas. Eso es prehistórico. Mira, te voy a contar algo muy, muy personal. Mi mamá era una curiosa del tema. ¿Así? En Argentina, yo creo que todavía debe vivir. Y si vive debe ser Matusalén, porque el señor debe tener como 800 años. Había un señor que se hacía llamar Orangel, es curioso, si hay algún argentino que escuche esto, lo va a recordar. Este señor se hacía llamar Orangel, su verdadero nombre era Horacio, y su mujer se llamaba Ángela, que era la astróloga. Y este señor tenía un programa en la televisión que hablaba de los signos del zodíaco. Y a mi madre le encantaba eso. Y había unos libritos que ese señor publicaba y que estaban en casa. Y yo me acuerdo con 7, 8 años curiosear esos libritos y... Con 7, 8 años. Con 7, 8 años y cuestionarme. Yo decía, esto no tiene que ser así, no puede ser verdad. O sea, yo en realidad discrepaba con algunas formas de entender la astrología, o sea, la veía a mi madre y decía, no puede ser que sea de esta manera, porque ella era como una especie de no fanática, pero como que ella escuchaba mucho los pronósticos, y yo cuestionaba, pero ¿cómo vas a tener miedo que pase algo porque te lo dice alguien? Entonces yo iba a hurtadillas y leía a ver qué estaba, y decía, no, esto no puede ser. Y de hecho, con los años, cuando yo me metí a investigar la astrología, una de las cosas que más me interesó fue desafiarla. Decir, vamos a ver. Cuestionarla, a ver, ¿no? Claro, cuestionarla y desafiarla, porque te dicen que hay un mal planeta y que por eso vas a paralizar tu vida o por eso vas a dejar de hacer algo. Y ese fue un poco digamos, el acicate, lo que a mí me impulsó a redefinir el concepto de astrología, porque por otro lado me apasiona, porque entiendo que es un sistema universal de comprensión de lo que es no solamente el ser humano, sino que es un lenguaje que te permite entender un montón de cosas. Pero la manera en cómo se veía antes, destinista, irreversible, que es lo que hacía que la gente le tuviera terror al astrólogo, y por eso esa cosa oscura que todavía mucha gente que desconoce sigue asumiéndola,
ha hecho que yo dije, no, 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 tiene que haber otra manera. Y por eso fue que lo relacioné con la cábala, que bueno, es otra parte de la historia, Sí, sí. donde dije, no, no, esto tiene que ser usado de otra manera, porque no es tal literal como hemos recibido de esa forma pensamiento tan antigua, no estamos en otra era de la historia. Ujú. ¿Y cómo te encontró la Kabbalah a ti, Adriana? Bueno, yo soy educada, o sea, yo nací en el seno de una familia judía pura. Mi padre llegó a Argentina desde Polonia con la kipá, él era pequeño, mis abuelos eran muy, muy religiosos y yo, Sabes que hoy es Purín, ¿no? sí, eso, sí, y yo fui educada dentro de la más pura tradición judía. Ujú. Yo fui a la escuela hebrea, en fin, me he mamado aquello. Y luego tuve mi experiencia de cuestionarlo todo. O sea, yo soy bastante agnóstica y bastante escéptica. O sea, tengo una mente más bien racional y científica. Y ahí hubieron un montón de cosas que yo empecé a cuestionarme, ¿no? Y ahí quedó. O sea, siempre agradezco haber nacido en el seno de una familia hebrea, porque la educación hebrea te da dos cosas fundamentales. Primero, la pasión por el estudio, que es algo que desde Totalmente. pequeña se me ha estimulado, y por otro lado, el saber pensar, el saber discernir. O sea, no hay nada dogmático, por lo menos así lo recibí yo, ni nada que hay que aceptarlo por devoción. O sea, se estimula el uso del discernimiento. Y a mí esto me ha dado una manera de usar la cabeza, o sea, me han educado, he recibido muy buena educación en las escuelas donde me mandaron, o sea, siempre se me ha estimulado de esa manera. Así que bueno, yo dije, bueno, yo cuestiono todo y no sé, ya veré. Y cuando yo empecé con la astrología y con este mundo, a los 17 años, muy temprano, Madre mía. el universo me puso, que la historia ahora no importa. Y cuando me acuerdo con 20 y pocos años, viene una de mis alumnas y me dice, tú me tienes que enseñar cábala. Así me Así, lo de repente, sin tú enseñar cábala, sí, sino... tú me tienes que enseñar cábala. Y yo le digo, no, pero yo no sé cábala, porque cuando tú eres pequeño, en la educación hebrea tradicional, no se te enseña cábala. Cábala es el esoterismo, es un conocimiento solo reservado para gente adulta y digamos, en la historia clásica solo para los hombres, además. Efectivamente. Entonces, me acuerdo siempre de su nombre, Marta Bordón, esta señora, ¿no? Nunca me voy a olvidar de ella, porque me No, dice, no, claro. tú me tienes que enseñar cábala. Yo le dije, no, ¿de qué me estás hablando? Y vino la semana siguiente y me trajo un tarot cabalístico que en su momento, qué sé yo, no sé, yo tendría 20 y pico de años, hace 40 años o 35, fácil. Y me acuerdo que cuando vi ese tarot, que aparte tenía letras hebreas, tiene, que de hecho lo tengo aquí, con letras hebreas, con planetas, además del dibujito de los tarots, con el árbol, uy, fue como una Me cosa. recordó. Y ahí dije, bueno, esto sí, lo voy a mirar. Y ahí me zambullí de cabeza y empecé a investigar. Así que fue de esa la manera en que Y que la yo cámara me encontró a mí. Sí. volvamos a la astrología. Mira, nosotros tenemos para el programa un chat de WhatsApp en el que decimos el tema que vamos a tratar y la gente suele mandarnos Ah, preguntas. muy Voy a bien. aprovechar las preguntas de todas las personas que nos han mandado. Bueno, ¿qué es la astrología? ¿Qué son los arquetipos? Mira, una de las personas que más ha utilizado la palabra arquetipo ha sido Jung, el gran psicólogo, y él define el arquetipo, y yo asumo esa definición como modelos de comportamiento universal. En Ujú. toda la historia, en todos los pueblos, en todas las culturas, en todas las formas humanas, siempre han habido modelos de comportamiento universal que van más allá de la educación o de la experiencia individual. Por ejemplo, la madre, el mártir, el guerrero, el justiciero. Entonces, el arquetipo son esos modelos de conducta, de comportamiento universal que, por ejemplo, desde el punto de vista de la astrología, los podemos asociar con determinados signos o con determinados planetas. No sé si es esa la pregunta. Esa es una pregunta así de escueta. También nos preguntan cómo los planetas pueden afectar nuestras vidas. ¿Realmente los planetas pueden afectar nuestras vidas? No, no. No, Los eso hay que planetas, dejarlo bien claro. claro, Hay esa eso es, creencia. claro, creo que fue en la primera clase que di en la escuela de María Sabán, es un tema que lo explico muchísimo. Esto de que los planetas nos afectan es algo que
es la visión antigua de la astrología. Entonces se decía, bueno, así como la luna nos afecta, el resto de los planetas nos tienen que afectar. Y esta expresión implica vernos víctimas de un influjo universal. Para bien y para mal, en ambos casos. Exactamente, sujetos a algo sobre lo que no tenemos ningún tipo de control. Una de las cosas que también habló Jung, que yo lo tengo como una referencia para entender una manera de pensar la realidad que a mí me completa, digamos, me sirve, es el principio de la sincronicidad, que existe en el universo diferentes situaciones que coinciden sincrónicamente y significativamente en un momento del tiempo, pero que no tienen por qué ser una relación causal, no es una causa y efecto, no es que el planeta cause determinada cosa, sino que lo que pasa en el cielo, ya respondiendo a esta pregunta, es algo sincrónico, idéntico a lo que le pasa a una persona. Y para responderlo más claro, lo que yo entiendo es esto. Es que en la carta natal o en lo que ves en los planetas es una representación macrocósmica de lo que le pasa a una persona a nivel microcósmico. O para decirlo de otra manera, tú eres un universo, tú Inés, tú eres un universo, tú estás hecha de una determinada manera, tienes un factor genético, naciste en una familia, en una época histórica, todo eso se puede ver reflejado en la configuración astrológica del momento que naciste. ¿Por qué? Porque tu estado energético, tu microcosmos, es sincrónico con un estado energético universal y coinciden en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que un astrólogo puede comprender cómo tú estás hecha, porque en el momento en que tú naciste, en el cielo también había algo parecido. Lo que decía Hermes. Ninguno determina al otro, quiero decir, mis hechos no mueven a los planetas, ni los planetas me mueven a mí. No, no, lo que pasa es que los planetas... Perdón. Una foto del momento en que nací. Es una fotografía del momento en que tú naciste y que muestra un estado energético que es idéntico al tuyo y que en el momento en que tú has nacido puede haber nacido junto a ti tu gemela, puede haber nacido un cachorrito, puede haberse fundado una empresa. Entonces, ese impacto energético va a ser el mismo en ti o en el cachorro de perro o en la empresa o lo que sea. Ahora, lo que tú hagas con eso es tu cosa. Hay un libre albedrío completo a la hora de, a pesar de que he nacido, por ejemplo, yo he nacido bajo el signo de Libra, quiere decir esto que yo también puedo tener, que en ese momento el cielo estaba así, pero eso no va a determinar que mi vida sea de una manera o de otra. ¿Pero me puede servir de guía? El hecho de que tú seas del signo de Libra significa que tú naciste con el sol en el signo de Libra y que va a haber o sea, tu naturaleza obedeciendo a un proceso evolutivo de tu alma, a una experiencia familiar, a un lugar histórico, etcétera, etcétera, se va a reflejar que hay una valoración, por ejemplo, de las relaciones o de la belleza o de determinados ideales. Esto es idéntico a lo que pasa en el cielo. Ahora, lo que tú hagas con eso será tu cosa. Y en ese sentido, la conciencia es lo que marca la diferencia y tú podrás optar con esa cualidad energética, convertirte en una defensora de los pobres, una especie de Robin Hood, o ser una diseñadora de arte, o a lo mejor dedicarte a las relaciones humanas, o a lo mejor ser peluquera. Entonces, lo que tú hagas con esas características dependerá básicamente de ti. Lo que pasa es que hay, o sea, el hecho de que tú hayas nacido bajo el signo de Libra representa que tú ya traes una determinada cualidad que obedece, repito, a tu proceso evolutivo, a tu genética y demás, que está simbolizada por el hecho sincrónico de que el Sol estaba en Libra en ese momento. No sé si estoy clara. Sí, sí. O sea, entonces la astrología nos serviría a conocer nuestra carta natal sencillamente como un mapa de vida. O tampoco, sí, sí. Claro, es esto, es como un mapa, o sea, a mí me gusta explicarle a la gente que cuando tú te haces tu carta natal, en realidad lo que estás haciendo es entender cómo estás hecha, cómo es tu vehículo. Si a ti te dan un coche o un ordenador nuevo, y que es el vehículo, que es tu personalidad en esta vida,
O sea, tú tienes que aprender a usar eso para que te lleve a donde tienes que ir. Desde mi punto de vista, nuestra alma simbólicamente firma un contrato antes de nacer. Si no creyéramos en la vida antes de la vida, da igual. El hecho de haber nacido en esa familia, ser primera hija, hija última, hija después de un varón, niña no esperada, hay un mandato que traes, que cada uno de nosotros traemos. Y eso es algo como que hay que ir en esa dirección, ¿ok? Ahora, para poder llegar a eso, tú tienes un vehículo, una personalidad. Y hay gente que tiene un camión con acoplado, hay gente que tiene una motito y hay gente que tiene una Ferrari. El ejercicio vital es aprender a usar tu maquinaria para hacer lo que tienes que hacer. Y la carta natal nos permite ver cómo es tu maquinaria. Y si yo tengo, por ejemplo, de verdad, tengo una moto aquí para ir por Palma, yo no me puedo meter en la autovía. O sea que si yo quiero llegar a otra ciudad, me tengo que meter por los caminos pequeños. Entonces, cada persona tenemos unas capacidades, unos recursos, unos talentos, unas dificultades, y eso se ve en la carta natal. Entonces, tienes que saber que tú tienes esto. Ahora, ¿qué harás con eso? Es tu cosa. A quien se le dio un dedal, se le pedirá un dedal. Es un Exactamente, gran cabalista. tal cual. Entonces, ¿cómo te ayudaría saber tu carta natal? ¿Te ayudaría a tomar decisiones o tú crees que influiría de alguna manera en tus decisiones el saber que tu espíritu o tu alma tiende, pues no sé, a la belleza, a eso? ¿Te influiría de alguna manera? Eh, O según cómo tú lo tomes, ¿cómo sería? Confío que te inspire positivamente. Vale, es la idea. La idea es que, para empezar, si tú te investigas sobre tu carta natal, es porque estás receptivo a entender esa información, a menos que tengas ese espíritu crítico que busque la astrología solo para desacreditarla, ¿no? A menos que hagamos una Adriana. Claro. Bueno, hay una historia con respecto a esto. Es que no me acuerdo el nombre, pero hubo un psiquiatra en Argentina hace 50 años que el señor estaba como enojado porque un astrólogo vecino tenía un montón de gente, clientes, y él no tenía nadie. Y él un día quiso desacreditarlo y se presentó a la consulta de este astrólogo sin decirle su actividad para probarle que el hombre no sabía nada. Y el astrólogo parece que le pidió los datos y en un ratito le dijo, mira, tú seguramente tendrías que trabajar como psicólogo o psiquiatra o orientador. Y este señor, que fue con todo el ánimo de desacreditar al psicólogo, perdón, al astrólogo, salió de la consulta y escribió un libro a favor de la astrología que se llama Orientación Astrológica, que Ah, editó Editorial Kier, no sé, hace por lo menos 40 años. qué Un bonito. libro, un libro pequeñito diciendo que todo astrólogo debería saber psicología para tener un lenguaje mucho más real y más próximo al ser humano, y que cualquier profesional en el área de las humanidades debería conocer la astrología, porque es un atajo para comprender la personalidad humana de una manera tan rápida, un astrólogo que más o menos entienda bien, y te facilita y te ahorra un montón de trabajo. Entonces, ¿para qué te puede servir hacerte una carta natal? Te puede influir en el sentido, esto es algo que a mí me pasa muchísimo. Últimamente estoy teniendo muchas solicitudes de lecturas para niños. Tú imagínate, claro, imagínate unos papás académicos brillantes. De hecho, ahora esta semana tengo precisamente una sesión con una señora que me dice, es que yo soy intelectual, mi marido es intelectual, somos gente académica y tenemos un niño que no hay manera, y no hay manera, y es frustrante para ellos, frustrante para el niño. Claro, cuando tú miras la carta natal del niño, el niño funciona bien o en los deportes o en el arte. Olvídate de pedirle que rinda, de Nada, meterse... nada. A pintar las paredes de casa lo tienen que mandar. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es sumamente útil porque Claro, entiendes cómo está hecha esa persona, deja de pelear con los molinos de viento. Entonces, en ese sentido influye positivamente. claro. Muchas veces uno decide cosas porque uno cree que es lo adecuado, porque toda la familia lo dice, porque el sistema lo valora y a lo mejor está tan ajeno a ti que por otro lado, si tú estás internamente conectada contigo misma, tú sientes lo que es correcto para ti o no.
Y la gracia, y que esto pasa muchas veces, es que cuando hay gente que viene a hacer la lectura, se van y me dicen, mira, no me has dicho nada que yo no supiera, pero me ha hecho bien porque estoy confirmando Lo que que mi ya sabía. intuición es correcta. Qué bonito, qué bonito. Quiero contestar a las preguntas, a la mayor cantidad de preguntas posible. Nos dicen, ¿está la astrología relacionada con el karma? Uf, es que son preguntas muy complejas. No está la astrología relacionada con el karma. El karma son las lecciones que tenemos que aprender para crecer. Y en la carta natal se pueden ver cuáles son esas lecciones. Ujú. Adriana, ¿se puede consultar todo en la carta astral, incluso el futuro? Se puede ver cómo está el movimiento energético de cara al futuro. Sí, se puede. Lo que pasa es que no es una adivinación lo que va a pasar, sino Eso es lo que tiene que como quedar antes. claro, ¿no? Porque la astrología no es un arte adivinatorio, ¿o sí? No, que va, no, no. A Para mí me gusta nada. decir que como tener las mareas. Por ejemplo, tú, bueno, viviendo en una isla, tú Sí. sabes que hay gente que tiene barca y que sale a navegar. La carta natal es cómo enterarte cómo están las mareas y en qué horario y si hay tormenta. Entonces, tú sabes, mira, el movimiento es este, va a haber tormenta, la marea alta, la marea baja, se espera este viento, pues tú decides qué es Tú lo que va a decides pasar. si quieres salir o no. Perfecto. ¿Sabes qué? Me recuerda cuando estabas hablando antes el Feng Shui de la estrella voladora, que se hace con unas cartas también, no sé si lo conoces. Feng Shui Habla ¿cómo es? No, no, el Feng no Shui sé, de la estrella voladora. ¿Lo ni conoces? idea. No. Pues es un Feng Shui No. que, te cuento rápido, es un Feng Shui que se hace con cartas de determinados movimientos también de los astros y curiosamente el Júpiter, el gran duque, habla de una gran influencia este año sobre nosotros. No sé si también en la astrología tuya se ve esa gran influencia de Júpiter. Es que Júpiter siempre se mueve, o sea, en realidad todos los planetas. Este año lo que ocurre es que Júpiter entró en Acuario y está también Saturno, entonces, no sé, yo no sé hasta qué punto, no estoy segura de lo que están diciendo, no te lo podría confirmar. Todos los planetas tienen influencia. Júpiter y sobre todo Saturno en Acuario son bastante importantes este año. Ujú. ¿Habías previsto el coronavirus? ¿Habías visto algo en las No, cartas? no, no. ¿Algún No, movimiento lo este que sí sabíamos en astrología es que en el 2020 algo iba a ocurrir que se iba a cambiar el valor de las cosas. De hecho, a muchísima gente yo le venía diciendo, si tienes que vender algo y te dan un buen dinero, vende. Si tienes que tomar decisiones que te signifiquen resultados importantes en este momento, hazlo. Y si no tienes prisa para comprar y si quieres invertir dinero, no te apresures porque en el 2020 mucha cosa va a cambiar el valor del dinero, el valor del tiempo, el valor del trabajo, el valor de las propiedades, el valor de la tierra. Esto se sabía. Lo que yo ni nadie creo que se que podía anticipaba, prever? no lo sé, pero sí se veía el movimiento de transformación grande que iba a haber este año. Ya hemos contestado, la astrología determina. ¿La carta natal cambia a lo largo de la vida o es fija? La carta natal, que es como, es como el código genético, digamos, eso no cambia. Lo que pasa que a lo largo de los años hay un movimiento que se llama progresión. Es como si tú, la carta natal fuera la semilla, si tú eres una manzana, eso tiene la genética para dar manzanas. Pero esa semillita en algún momento va a echar una raíz, luego va a dar un tallo, luego van a ver las ramas y las flores y demás. Entonces, el estadio de crecimiento de esa semilla va cambiando y a eso se le llama mapa progresado. Entonces, hay un cambio que te permite ver el estadio evolutivo según el momento de tu vida. Ujú. También esto me ha parecido siempre muy curioso. Si dos personas han nacido en el mismo lugar y ahora quieren decir que son iguales, como por ejemplo los gemelos. Quiere decir que tienen la misma estructura energética. Lo que pasa es que después hay que ver qué hacen con eso. Y eso está muy indicado por el nivel de la conciencia y la opción vital, lo que la persona escoge hacer con eso. O sea, estamos entendiendo que de alguna manera la astrología está ahí, pero indudablemente el libre albedrío también. O sea, tú Claro, puedes elegir. pero el libre albedrío desde la conciencia, sobre todo. ¿Eh? Por ejemplo, los gemelos vas a encontrar cuando son muy parecidos y conviven de pequeñitos,
son totalmente diferentes, porque uno escoge encarnar unos determinados atributos y el otro escoge encarnar otros atributos que se ven en la carta natal para diferenciarse precisamente, porque a veces hasta ni los padres los reconocen. Entonces, luego cuando son adultos ya se van igualando. Ujú. Nos preguntan aquí también, ¿qué función tiene entonces el astrólogo, en este caso la astróloga? ¿Cuál sería la función exacta? Mira, la función que yo entiendo, le digo a la gente, es yo te pongo un espejo para que tú veas tus características y tú después decidirás qué vas a hacer con ello. Es esa la única función, no debe ser otra cosa. Simplemente mostrar cómo es la energía, cómo estás hecha, como si fuera una radiografía de ti, y tú ten conciencia de que tú tienes esto, tienes aquello y tienes lo otro. Ujú. ¿Un software puede interpretar mi carta natal? Uy, bueno, este es un tema, hay intentos y hay un montón de software que son bastante buenos, pero esto dependerá también del astrólogo. Yo hago un tipo de lectura donde más allá de esto, después hay una integración, hay un trabajo meditativo, hay una conexión que yo hago con la persona a nivel interno, entre comillas, a nivel del alma. Eso el software no te lo va a hacer. Por Esto lo supuesto. enseño. O sea, en las clases yo enseño a los alumnos a meditar, a conectarse internamente con el consultante, gente que ni conoces y conectarte con ella internamente. Eso el software no te lo va a hacer. Por supuesto, yo creo que hay una parte ahí que es indudable que no puede tener una máquina, No, creo. no. Por cierto, cuéntanos, estás como profesora en la escuela de Mario Sabán, y está dando un curso de astrología y cabalá. Sí. ¿Qué vamos a aprender en ese curso? Las Bueno, personas que quieran. Bueno, está en la página de Mario, Psicología y Cabalá, ¿no? claro, es Entra muy en cualquier una momento. introducción, Una porque son introducción a la una astrología. introducción, son 4 clases, y ahí lo que yo he presentado, que de hecho es el material del libro que he escrito, es, he desarrollado cómo se aplica la visión multidimensional de la Cábala al estudio astrológico. O sea que la Cábala, además del árbol, que es el gran tema que todo el mundo identifica de Cábala, la Cábala estudia que existen 4 universos: el universo espiritual o mundo de Atzilut, el universo beriático o mundo arcangélico, el universo Yetzirah, que es el mundo psicológico, y el universo de Asia, que es el universo físico, material. Entonces, así como la Cábala ve esos 4 universos en todo lo que existe, encontré que esto es aplicable en la astrología. Y lo que yo he desarrollado es un trabajo bastante completo de cómo podemos ver simultáneamente los 4 universos de la Cábala en cada componente de la carta natal, en cada signo, en cada planeta, en cada aspecto, en cada casa, y eso nos da una visión multidimensional de una lectura, no solamente de lo que te pasó o de cómo es tu psicología, sino de cuáles son los arquetipos que tú encarnas y cuál es el propósito esencial de tu alma para esta vida. Ujú. Que además el curso queda grabado, ¿no? Si alguna persona quiere unirse, puede hacerlo también, pero las anteriores clases, Está filmado y, o sea, hoy bueno, será la última clase, son 4 jueves, y esto está filmado, y después la gente que quiera acceder a él se tiene que poner en contacto con la escuela de Mario Chabán, que la ellos lo página de tienen. Kabbalah Sí, y Psicología. Muy bien. sí. ¿Qué son los planetas maléficos? Bueno, esto es una lectura antigua de la astrología, donde se veía el mundo entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo equivocado. Y esa visión polarizada de la realidad ha hecho que se vieran planetas como maléficos. ¿Por qué? Porque sus movimientos estaban asociados a hechos que aparentemente el ser humano no podía controlar. Esto hoy en día no se habla más así, es una manera bastante antigua de entender las cosas. Lo que sí es verdad que hay planetas transpersonales cuyos movimientos obedecen a un movimiento colectivo y que desde el punto de vista personal tienen que ver con procesos evolutivos. Y si se entiende de esta manera, no hay nada maléfico, todo es positivo y creativo. Lo que pasa que si tú tienes la conciencia, sabrás cómo ajustarte a eso y colaborar con ese movimiento. Entonces, yo no creo en planetas maléficos. Ujú. O sea, estamos entendiendo que de alguna manera el universo casi propone, o los astros proponen, y luego nosotros disponemos. Algo de eso, sí. O Ujú. sea, en realidad, el universo propone, y de alguna manera hay hechos que son inexorables, los procesos evolutivos, como por ejemplo ahora Plutón está en Capricornio desde el año 2009, que esto lo vengo hablando muchísimo.
el movimiento de Plutón es de 200 y pico de años. La última vez que Plutón estuvo en Capricornio fue en 1764, algo así, que fue antes de la Revolución Francesa. Fue el comienzo, o sea, en la época de la Ilustración. Fue el comienzo del fin del sistema de aquella época. Y ahora, desde el 2009, que Plutón entró en Capricornio, estamos asistiendo al comienzo, Un al nuevo fin cambio. de un sistema. ¿Qué pasa? Esto es inexorable. Mm. No hay manera. No hay. No va para atrás. El tema es lo que tú haces con eso. ¿Entiendes? Nos hablan también, nos han hecho bastante preguntas sobre, ¿se puede saber el signo de quién va a ser mi pareja? El tema de la pareja está como muy en boga, ¿no? Entonces, ¿son signos compatibles, no son compatibles? ¿Es real que tu pareja debe ser? No, o sea, hay signos que son muy afines y hay personas con las que tú te encuentras y que como que te conocieras de toda la vida y que podéis entenderos casi sin hablar y esto parece que fuera muy romántico y muy bonito, pero no se puede saber de qué signo va a ser tu pareja porque en la astrología no se adivina el futuro. Lo que sí se puede ver que hay personas con las que te puedes entender bien y lo que específicamente hablando de la pareja en astrología, hay un trabajo que se conoce como sinastría, que es la comparación de las cartas natales para ver la compatibilidad, donde puedes ver por qué estás con alguien a pesar de que te provoque tirria o te genere mil desafíos, qué es lo que les une, ¿m? Y cuáles pueden ser los caminos para crecer juntos. Entonces, yo no creo que se deba catalogar parejas positivas o negativas o que tu pareja tiene que ser de tal signo, sino creo que la cosa es mucho más compleja y más amplia. O sea, si a ti te llama la atención a alguien, seguramente esa persona conecta contigo o tú conectas con esa persona por algún indicador que se va a ver en la carta natal, que a lo mejor sea a través de enormes desafíos que tu alma escoge para crecer. Antes de venir. ¿Se puede modificar, si conociendo mi carta astral, tengo opciones para modificar todo lo negativo? Lo que pasa es que yo no hablo de negativo, o sea, vuelvo a lo mismo, no me parece que hayan cosas negativas. Es que hay un concepto como muy, Polarizado, del no sé si, bien y el mal, bueno o malo. Esa es una mirada un poco antigua para mi entendimiento de clasificar las cosas de buenas o malas. El tema es que según la visión moderna y más holística, y sobre todo que la cábala nos proporciona, no hay nada bueno ni nada malo. Voy a poner un ejemplo pequeño. A veces uno perdió a los padres muy pronto, gracias a lo cual has vuelto una luchadora y has aprendido a sobrevivir sin miedo a nada. ¿Qué es bueno ahí? claro. A veces uno ha tenido una madre y un padre que te han amado y te han protegido tanto, 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 que cuando ellos se murieron, cuando tú tenías 45 años, te encuentras como un perfecto inútil. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? No hay nada que se pueda valorar en una visión tan así. Razón por la cual no puedo responder a esa pregunta. No creo que haya nada que modificar, lo que hay que concienciar y saber gestionar, que eso es lo Cambiar que la mirada de alguna forma, ¿no? claro, cambiar la mirada y saber qué hacer con eso, que ese es el trabajo al donde yo apunto. ¿Existen cartas astrales de naciones o de grupos sociales? Sí, de naciones sobre todo, hay toda una historia con eso, pero bueno, por ejemplo, el día que se declaró la independencia, cosas así. Qué interesante. ¿Cualquier persona puede ser astróloga o astrólogo? Sí, en realidad la condición para ser astrólogo es dos cosas. Primero, que te apasione el alma humana. O sea, te tiene que interesar el ser humano. Pero sobre todo que tengas capacidad de estudio y de concentración, porque hay que leer bastante, hay que estudiar, no es algo que se aprende por osmosis, entonces astrología es algo que Hay que poner codos. hay que darle tiempo, sí. Háblanos un poquito de tus libros, Adriana. ¿Qué libros has Bueno, bueno, yo he escrito unos cuantos, pero los que realmente ahora, he escrito algunos anuarios astrológicos que ya están caducos, ¿no? Pero los que están ahora, ya hace unos cuantos años, el libro Astrología, Cábala y Transformación, que es como es un manual, precisamente, que es el manual que utilizo dentro de la escuela mía, y donde explico precisamente toda esta visión multidimensional
de la astrología, como te explicaba hace un momento, ¿no? Entonces es un manual de estudio para entender que esto está, o sea, cualquier persona lo puede comprar y lo puede leer. Lo que pasa es que si eres astrólogo le vas a dar muchísima utilidad ver esa visión multidimensional de todos los indicadores de la carta natal. El otro libro mío es Cábala y Desarrollo de la Conciencia. Ambos están editados por Sincronía Editorial. Y Cábala y Desarrollo de la Conciencia es un libro que he hecho como resultado de una formación de Cábala que yo doy, que ya son unos 4, tal vez 10 años que vengo dando esa formación, que es totalmente distinto a lo que se conoce como Cábala habitualmente, porque es un trabajo práctico y energético de cómo se trabaja usando el modelo del árbol de la Cábala para el autoconocimiento y el desarrollo de la conciencia. Entonces es un libro que es como un manual de estudio y de trabajo práctico basado en las formaciones que estoy dando hasta el día de hoy. Ahora incluso estoy dando la maestría de este trabajo. Entonces es un libro que es práctico, no es nada teórico, no es nada erudito, yo no pretendo ser erudita ni mucho menos. A mí me interesa el trabajo con las personas y a ver cómo se puede aplicar estos conocimientos a la vida personal. Al día. Y si Dios quiere, ¿cómo? Al día a día, Y esa es ahora, una pregunta que también teníamos. ¿Cómo aplicar la astrología en el día a día? bueno, es de esta manera, es sobre todo con conciencia. Lo que yo no me parece, o sea, me parece que no es recomendable ser obsesivo de la astrología. Tener cuidado, porque uno se tiende a veces a obsesionar o a fanatizar y eso te puede llevar a una parálisis. Entonces, encuentro que la astrología es buena como para entender un montón de cosas, pero tienes que vivir tu vida. Entonces, no estar todo el día observando, a ver dónde está la luna, a ver qué pasa, que si hay un mal planeta. No, calma. O sea, la astrología es, a veces a mí me pasa, yo no, a veces me olvido de mi revolución solar y por ahí el otro día estaba cruzada, yo el cable, y digo, pero ¿qué me pasa? Y por ahí me acordé, claro, y me acordé de mi revolución solar, que hace un montón me la había hecho, digo, claro, estoy ahora con esto. Y bueno, ya me sirvió la astrología para situarme lo que me estaba pasando, ¿no? En el marco. Luego me tuve que calmar sola igual, porque... Independientemente de la revolución solar. ¿Qué es esto de la revolución solar? También el Sol se considera, claro, es un astro. Para la astrología, el Sol es el cuerpo más importante, es un planeta. ¿Sí? Se le llama revolución solar a un estudio anual que se realiza para el momento en que el Sol regresa al mismo lugar exacto que tenía en el momento que tú naciste. Entonces, si tú eres del signo de Libra, el Sol, cuando tú naciste, estaba en alguno de los 30 grados del signo de Libra. Entonces, una vez al año el Sol pasa por ahí. Y en ese instante es como que tú volvieras a nacer y simbólicamente y se hace un estudio de ese momento y esto marca un poco la energía para todo el año. Qué interesante eso. Te hemos oído en algunos vídeos tuyos hablar del Sol en Quirón o algo así. Sol Quirón. ¿Qué significa eso? No, el Sol en Quirón no, Sol conjunto a Quirón o Sol algo así. conjunto a Quirón. Bueno, es que Quirón es un planeta, es un cuerpo, vamos a definirlo así, que no se sabe muy bien aún si es un planetoide o si es un cometa que fue capturado en la órbita en el sistema solar. Pero bueno, el tema es que Quirón apareció en escena en el año 1977 y desde ese momento su presencia es muy interesante. Cuando estudiamos las cartas natales tiene un impacto muy interesante. Y Quirón marca un poco la gran herida de la experiencia humana, la experiencia de la impotencia propia de nuestra humanidad. Los seres humanos creemos que podemos hacerlo todo. Y Quirón, Quirón te dice, no, Quirón, ojo que, el otro día yo ponía un ejemplo, si tú naciste enano, serás enano hasta que te mueras. Claro que sí. Y si qué sé yo, si de pequeño pasó lo que te pasó en tu vida, eso no va a cambiar. Entonces, Quirón te confronta con esa impotencia que nos humaniza, porque hay como una prepotencia, sobre todo con el desarrollo a partir del año 77, fue como una eclosión de las terapias, del do it yourself, todo se puede, todo se puede, todo se puede, como llevándonos a la concienciación de que somos dioses y que por eso todo es posible, pero todo no es posible. Debemos desechar esas ideas entonces de la nueva era. Hay que, no desecharlas, pero hay que ser criterioso. Hay un montón de cosas que están bien, o sea, yo no quiero decir que
valorar bien o mal, sino hay cosas que están fundamentadas, hay, por lo menos, mira, yo hace 45 años que estoy en esto y he investigado, he experimentado, me he metido precisamente por esta cosa de ser agnóstica, me he metido en todos los agujeros que te puedas imaginar, he hecho experimentos, hay una amiga mía que me dice, tú ya meditaste para 3 vidas, o sea, he hecho tanto buscando incluso Buscando. entenderme a mí misma. Y en mi experiencia hay cosas que son fenomenales de la New Age, hay cosas que son disparates totales. Entonces creo que hay que usar un sentido común, un discernimiento y sobre todo ser muy respetuoso de uno mismo. A veces nos declaramos la guerra y vivimos toda una vida queriendo resolver un problema que simplemente no tiene arreglo, cuando podríamos vivir otras cosas, ¿no? Entonces hay como una especie de obstinación en querer resolverlo todo, cuando no todo tiene solución. Ujú. Aquí volveríamos un poco a lo que habías dicho antes, ¿no? El cambio de la mirada sobre el problema. A Claro, lo mejor la exacto. intención no es solucionarlo, sino aprender de él, tal vez. Aprender de él y poder abrazarlo. Mira, había una vez un señor muy querido en Argentina hace muchísimos años, un actor muy, muy querido, que tuvo un infarto, entonces estaba ingresado y le lo fueron a hacer un reportaje, Luis Landricina se llama. Y me acuerdo que le preguntaron, don Luis, se debe estar usted preguntando por qué le viene a tocar un problema así, y él contestó, ¿y por qué no me van a pasar cosas? ¿No? Qué capacidad, ¿no? Una sabiduría. Madre mía. Has mencionado antes la influencia que tiene ser la primera hija o el segundo hijo. ¿Qué significa eso en astrología? No es por la astrología, sino Ajá. que el hecho de que tú, esto tiene que ver con lo que se llama el orden familiar. Si tú, más allá de que sea una familia moderna, si tú has nacido como primera niña, deseada, esperada, primera hija, primera sobrina, primera nieta, o primer hijo, primer sobrino, primer nieto, las expectativas y las proyecciones que se tienen sobre ti son de un tipo. Si tú ya eres el segundo niño, independientemente que te quieran muchísimo, la experiencia de tu mamá es otra, porque hay otro niño arriba y tu manera de vivir la vida va a ser diferente. Y si tú vienes de un penalti y tu madre ya no quería más niños, pero bueno, ya que estamos, vino, tampoco vamos a, en fin, o la experiencia es otra. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tipo de situación se ve reflejada en la carta natal, cómo tú experimentas ese clima familiar, que a veces te das, pues, eres un niño que fue incluso, que representó un incordio en la familia, o a veces un niño antes del matrimonio, que fue toda una historia, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se ven reflejadas en la carta natal. Qué curioso. Adriana, sabes que el tiempo siempre se nos acaba, hija. Yo estaría hablando contigo 3 vidas, como dice tu amiga. Sí. Bueno, espero que haya completado las Agradecerte, preguntas. pero quiero que antes de terminar nos dijeras cómo podemos, las personas que nos van a escuchar, los teleoyentes, como digo yo, Ah, dónde pueden contactar contigo, por ejemplo, para la carta astral, para saber de tus cursos, de tus libros. Tú tienes una página también. una página web, www.adrianawortman.com. No sé si quieres que te lo escriba o no es Sí, yo necesario. de todas formas luego lo pondré en el comentario para que todo el mundo tenga acceso. Y ahí podemos todo. Ahí puedes meterte, me puedes mandar preguntar, mi secretaria te va a responder. También tengo un canal de YouTube con mi nombre, que donde cada tanto cuando estoy con inspiración subo algún vídeo. No soy muy de saturar de información porque encuentro que no siempre hay cosas interesantes que decir. Entonces cada tanto voy subiendo alguna cosita en el canal de Ya YouTube. para terminar, Adriana, por favor, haznos, ya sé que me has dicho que la astrología no es predictiva, pero ¿hay algo en la carta astral española de que este 2021 vamos a tener alguna mejora? Danos una buena noticia para cerrar el Mira, la programa. verdad es que yo soy siempre bastante confiante y siempre apuesto por el ser humano, y por la naturaleza humana. Y yo encuentro de que es un año donde las cosas tendrían que empezar a tener un giro y empecemos a vislumbrar soluciones. Lo que pasa que la gran consigna o la sugerencia esencial es no esperes que todo vuelva a lo mismo de antes, porque no es así. No va a ser así. No, el movimiento es hacia adelante, no es recuperar lo pasado. Entonces yo de verdad creo que las cosas van a mejorar, de hecho está ocurriendo,
y creo que vamos a tener una tregua para poder hacer ajustes y aprender a vivir de otras maneras. Ah, Entonces, es eso. delicioso, ¿no? Poder por fin poner en práctica otras cosas y otros conceptos. Exacto. Entonces yo creo que vamos a mejorar, realmente lo creo, ¿eh? Así como el año pasado, cuando fue lo del confinamiento, me entró una angustia porque dije, hasta el verano del año que viene estamos con mascarilla, es lo que está pasando. Sí, Creo que este verano ya las cosas se van a empezar a aligerar, si Dios quiere. Espero sí. que así sea. Que te oiga quien deba. Entonces, ¿tú crees que en verano ya recuperaremos un poquito una nueva normalidad? Porque la palabra está bien empleada entonces, ¿no? No vamos a volver a lo de antes. Confío que sí, no, no va a ser todo igual y va a haber que ir con mucha precaución porque esto de los virus es, la, digamos, es como el corolario, es como la guinda de la globalización. ¿Mm? Sí, desde luego. Es muy neptuniano esto. Entonces, esto ahora es este virus, después será otra cosa. Entonces, hay toda una cuestión que tiene que ver con las consecuencias de un estilo de vida que se puede manifestar de otras maneras. Espero no ser agorera, porque no es que lo deseo ni espero que no. O sea, que uno aprenda a funcionar de otras maneras para evitar otro tipo de situaciones. Perfecto. Pues recordando tu página web, www.adrianaworman.com, y que también estás en la Escuela de Psicología y Cabalá para el curso ese maravilloso, pues te damos las gracias, Adriana. De verdad Gracias, que ha sido muy muy amable. agradable conversar contigo. Además, me gusta tu espíritu así como de cuestionamiento porque me siento muy identificada. Me gusta también cuestionar las cosas que nos lleven a otras soluciones. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Un abrazo. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Pues agradecemos a todos nuestros teleoyentes y nos oímos el próximo miércoles. Gracias.